que quiero escuchar. Fortuna FM. Lo que quiero escuchar. Publicidad de la Fortuna. Comercializadora agropecuaria Germiven 2019 CA. Ofrecemos variedad en semillas de pasto para ganado con alto nivel de germinación, importadas de Brasil y reconocidas por su calidad. Asesoría técnica para que logres tu genética, carne y leche. 0412-521-8625. @Germiven 2019 CA. Calidad que germina. Supermarket Justo y Bueno, el más completo lugar de compras en donde encontrarás supermercado, carnicería, charcutería, panadería, víveres, artículos de belleza del hogar y mucho más. Abierto al público todos los días de 8 de la mañana en horario corrido hasta las 9 de la noche y por su tranquilidad cumplimos todos los protocolos de bioseguridad. Estamos ubicados en la avenida 11 con calle 76. Síguenos en nuestra cuenta @Justo y Bueno Maracaibo y entérate de todas nuestras promociones. Todas tus opciones a un precio justo y bueno en un solo lugar. Servicios Echegaray. Ofrecemos fabricación y venta de todo tipo de equipo de pesaje en el área comercial, ganadera, industrial y de laboratorio. Asistencia de mantenimiento preventivo a unidades de pesaje y servicios correctivos en el área comercial con personal calificado en todo el país. Para ti que tienes un hipermercado, market, panadería, carnicería o frutería, somos tu mejor opción. 0424-693-7725. También el 0414-469-7537. Síguenos en @Servicios Piso Echegaray y entérate de nuestras promociones. Servicios Echegaray, el justo valor del peso. Aquí escuchamos al ganadero, del campo a la radio. Sentir Agropecuario, por la radio que vos queréis escuchar. Sentir Agropecuario con el veterinario Carlos Melián, por la radio que vos queréis escuchar. Continuamos por Fortuna 97.5 FM con retransmisión para el 99.5 FM Santa Bárbara Estéreo con su programa Sentir Agropecuario. En Fortuna, la radio que vos queréis escuchar. Hoy con el tema selección en ganado bovino con el doctor Rafael Román, Master Science en Genética y Reproducción, PhD en Animal Science con minor en Estadística en la Universidad de Florida en Gainesville y es decano de la Facultad de Veterinaria, profesor de pregrado y posgrado de la Cátedra de Genética y Estadística en la Facultad de Veterinaria de la Universidad del Zulia. Hoy con el tema selección de ganado bovino. Profesor, entramos entonces en lo que es los sistemas, que ya conversamos de los métodos de selección. Vamos a entrar en cuáles son esos métodos de selección. Bien, existen 3 métodos de selección. El método independiente o método de los niveles independientes de descartes, el método tándem y el método del índice de selección. El método independiente supone que tú debas hacer, y esto refuerza el hecho de que el número de características por las cuales se hace selección deba ser reducido al mínimo, ¿no? En el método independiente supone que en cada característica de interés tú hagas un listado de animales y que tú decidas un punto de corte para cada una de esas características. Pero este método es muy eficiente cuando tú solo trabajas con una sola característica. Pero cuando tiene 2 características y son antagónicas genéticamente, tú pudieras estar eliminando, quedándote en un listado con unos animales como buenos, pero cuando revisas la segunda característica te ordena eliminar a un animal que es superior en la otra característica, en la primera. Entonces, allí tú si la primera característica es la importante, tú estás disminuyendo el diferencial de selección potencial en la primera característica, que es la de interés.
Y así, si tienes una tercera característica, tienes que hacer otro listado de una tercera característica y entonces seguir eliminando de acuerdo a las cuotas de eliminación que decides. El método tándem es algo así como lo que impone cuando cambiaban las políticas lecheras, que a veces favorecían la carne, a veces favorecían las leches. Entonces, en el método tándem se supone que tú te pones a seleccionar primero por producción de leche durante un cierto tiempo hasta lograr una meta. Cuando alcanzas esa meta, dices, bueno, yo me voy a poner a seleccionar por porcentaje de grasa y te olvidas de la leche. Entonces, como las características están correlacionadas negativamente, todo lo que te ganaste en el trabajo que hiciste inicial por producción de leche, pues lo empiezas a perder cuando te empiezas a hacer selección por el porcentaje de grasa y así sucesivamente. Después puedes entrar a una tercera característica o regresar a la primera para tratar de corregir. El método tándem en general no se debe realizar. Cuando se utilizan dos o más características en un programa de selección, por ejemplo, en el ganado de carne es inevitable utilizar más de dos características. Entonces, tú debes utilizar el método del índice de selección, porque el método del índice de selección optimiza, te da un valor único, no con 3 o 4 listados de acuerdo al número de características que tú tengas, sino que se resume en un índice el valor de cada animal. Tú gradúas el índice, lo ranqueas y sobre esa base tú haces la selección. Entonces eso te optimiza primero por los valores económicos, por las heredabilidades de las características, por la varianza aditiva de cada una de ellas, las varianzas fenotípicas, las correlaciones genéticas y las correlaciones fenotípicas, vamos a decir, que corrige aquello de que un animal pueda ser muy bueno en una característica y regular en una característica, el método del índice los incorpora y entonces tú vas a seleccionar en forma óptima, vamos a decir. Ya el método del índice de selección aún todavía se sigue utilizando bajo ciertas condiciones, pero realmente en los Estados Unidos básicamente el método del índice de selección tuvo una vida muy corta cuando nace el modelo animal en 1947, se inicia Henderson el modelo animal. Bueno, ahora vamos a un interesante espacio musical y seguiremos con los métodos de selección con el doctor Rafael Román por Sentir Agropecuario, donde continuamos con las pruebas de progenie. Sentir Agropecuario con el veterinario Carlos Melián por la radio que vos queréis escuchar. Continuamos con su programa Sentir Agropecuario por Fortuna 97.5 FM, la radio que vos queréis escuchar, con retransmisión en la 99.5 FM Santa Bárbara Estéreo. Hoy con el tema selección en ganado bovino con el profesor Rafael Román, médico veterinario, Master Science en genética y reproducción, PhD en Animal Science con minor en estadística en el departamento Dairy Cattle de la Universidad de Florida en Gainesville, decano de la Facultad de Veterinaria, profesor de genética y estadística en pregrado y posgrado. Profesor, vamos a entrar entonces en el tema de las pruebas de progenie. Ya anteriormente explicó que las pruebas de progenie es la evaluación que se le hace al toro, en este caso, a su descendencia, que están produciendo las hijas que ese toro dio. ¿Qué nos puede decir en base a la prueba de progenie? En primer lugar, en el ganado lechero, por ejemplo, las pruebas de progenie son bastante costosas, requieren mucho tiempo para que se puedan completar las pruebas de progenie. Entonces, nosotros no podemos jugar en términos de lo que es una prueba de progenie. En el ganado lechero está justificado realizar pruebas de progenie, no tanto en el ganado de carne, pero esto va a depender de la responsabilidad
cuál es la cobertura que va a tener este toro. Si va a ser utilizado a través de inseminación artificial, necesariamente debería tener una prueba de progenie. En la prueba de progenie hay dos aspectos fundamentales. Primero, la planificación, que a mi modo de ver es la parte sublime, es la parte importante, es la parte más dificultosa y en donde uno trata de agotar la mayor cantidad de esfuerzo para tratar de hacer que el método, la forma de evaluación sea lo más simple posible. Hace unos años atrás, el doctor Carlos González Estagnaro nos solicitó un libro, un capítulo para un libro sobre evaluación de toros, y lo completamos con Atilio, hicimos dos trabajos sobre evaluación de toros y modelo animal. En cuanto a la planificación de las pruebas de progenie, es muy importante considerar que tenemos que tener una población perfectamente definida. Imagínate tú, Carlos, la población de ganado carola. Y por eso es que yo hago tanto hincapié a nivel de la ganadería de doble propósito, que ha sido nuestra responsabilidad a través de los años, es la organización de los rebaños, porque las pruebas de progenie deben ser realizadas dentro de raza. Vamos a decir, por ejemplo, el Holstein hace sus pruebas de progenie, el Jersey hace sus pruebas de progenie, la Asociación de Criadores de Guernsey hace sus pruebas de progenie y así sucesivamente. Así mismo hacen la gente de ganado de carne. Para la prueba de progenie, entonces, tenemos que considerar en la planificación cuál es el tamaño de la población. Deben participar un grupo considerable de fincas y con un elevado número de animales que existan en la población. Entonces, tenemos que determinar cómo escoger los candidatos. En el caso del ganado lechero, forzosamente tenemos que recurrir al pedigrí. Nosotros hacemos una evaluación de los pedigrí de los animales que tengamos a disposición y esperamos que esos animalitos sean descendientes de las vacas del 2.5% superior de la población y que a su vez sean descendientes de los mejores toros de la población, digamos el 0.5%. O sea, no llega al 1%. Es decir, estamos haciendo una presión de selección demasiado elevado a nivel de vaca y mucho más elevada a nivel de toro. Entonces, la escogencia de esos candidatos a entrar a una prueba de progenie debería ser sobre la base del pedigrí. Entonces, tenemos que decir qué porcentaje de vacas vamos a destinar a prueba y qué porcentaje de vacas vamos a seguir a inseminar o a reproducir con toros ya probados, porque queremos garantizar el progreso genético anual, utilizando toros de calidad en el resto de la población. Entonces, digamos, queremos el concurso de esos mejores candidatos y los elegimos sobre la base del pedigrí. Lo podemos considerar como especie de una aventura genética, pero vamos a decir, si consideramos los números que nosotros evaluamos en el pedigrí como lo hicimos en el ganado del criollo, es poco probable que nosotros estemos cometiendo errores. Estamos en la certeza de que vamos a agarrar, a tomar o a considerar los mejores animales. Después empieza una serie de elementos técnicos ya de la distribución. Esas vacas tienen que ser, las vacas que van a ser las madres de las hijas del toro, tienen que ser seleccionadas en forma aleatoria y el semen va a ser asignado en forma aleatoria dentro de la población. A cierto número de pajuelas serán usadas en determinado número de fincas, vamos a decir, para no confundir el efecto del nivel de manejo
con el nivel genético de los toros. Vamos a decir, son principios de técnica experimental, de diseño experimental, y es la parte, vamos a decir, yo la considero la parte más importante, porque la evaluación lo que es, la puedes utilizar haciendo simplemente promedio, ¿no? Entonces, acordamos cómo se distribuye ese semen en esa población, y vamos a requerir en términos generales del concurso de una central de inseminación artificial, y vamos a requerir también la ayuda de una universidad. Así es que se hace una prueba de progenie, la parte en los aspectos de planificación. Bueno, ahora vamos a escuchar otro interesante tema musical por Fortuna 97.